Gloria a Dios, aleluya, que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bendición poder estar un día más, aleluya, aquí con ustedes y poder estudiar esta poderosa palabra de Dios. Qué hermoso momento, aleluya, que Dios nos permite. Le damos la gloria a Dios, la honra al Señor. Aleluya, porque es un privilegio que Él nos ha dado su palabra para que estemos instruidos, su palabra que es útil, su palabra. Aleluya. Y hoy vamos a estar hablando de este tema del capítulo 3 del libro de los Génesis. Aleluya. Y vamos a orar para que el Señor sea el que tome el control de este estudio, que nos abra el entendimiento a todos, que nos dé sabiduría y que podamos sacar todas estas enseñanzas que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por la vida, por la salud, por el aliento, Señor, de vida. Gracias por el privilegio tan grande de servirte, el privilegio de que tú nos hayas rescatado de la esclavitud del mundo, del diablo, del pecado, de la muerte, Señor, y nos hayas traído a los pies de Cristo. Nos hayas llamado, nos hayas rescatado, nos hayas limpiado, Señor. Es un privilegio poder servirte, Dios, un privilegio poder tener esta palabra que es una antorcha que se enciende como en un lugar oscuro para alumbrarnos, para dirigirnos, para que nos sepamos conducir en este mundo y para que podamos llegar a Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Y te damos la gloria y la gracia. Señor, danos la sabiduría para poder estudiar tu palabra y para conocer las verdades que tú dejaste en ellas para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor, mis hermanos. Estamos viviendo en unos tiempos finales, tiempo de apostasía, tiempos, como dice la palabra, últimos tiempos. Estamos esperando el retorno de Cristo a la tierra. La Biblia nos dice que estos tiempos serían como los tiempos de Noé, claro, los tiempos donde comían, bebían, se casaban y había una palabra que se estaba pregonando. Noé, aquel pregonero de justicia, que pronto esa arca que se estaba construyendo, la cual serviría de salvación para todo aquel que entrara en ella, algún día se iba a cerrar esa puerta, que entraran todos al arca para que se salvaran del diluvio que vendría. Pero toda aquella generación pereció porque no hicieron caso a la voz de Dios, viendo que se preparaba aquella arca, aquellos 120 años, ellos siguieron comiendo, bebiendo, disfrutando. Y así estamos en estos tiempos, estamos, mi hermano. Estamos viendo lo mismo. Tiempos peligrosos, tiempos de engaños, tiempo de error, tiempo de maldad. La maldad se ha esparcido por el mundo. Y Dios, en su misericordia, prometió que esta tierra no sería de nuevo destruida por un diluvio. Y Dios envió aquel arco iris que cada vez que lo vemos, recordamos esa promesa y decimos, Dios mío, gracias. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, porque hasta aquí nos has mantenido, Señor, porque tus promesas son verdaderas. Y es verdad que no nos vas a destruir como aquella gente en el diluvio, Señor, Padre. Y te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, el camino al cielo, el camino a la salvación. Asimismo estamos como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, tiempos difíciles, tiempos donde el hombre solamente dice la palabra de continuo al mal. Pero como cristianos tenemos que pregonar a Cristo. Como cristianos oramos para que Dios nos ayude a seguir caminando como luz en medio de las tinieblas. Como cristianos, al igual que Eva en este capítulo 3, llegó el momento de la tentación. Asimismo llegará la tentación a nuestra vida, porque la tentación no es pecado.
El pecado está en rendirnos ante esa tentación que nos llega. Y hoy vamos a estudiar en este capítulo 3 acerca de esa tentación, acerca de la caída del hombre, acerca de los resultados que trajo esta caída. Y también vamos a estudiar la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor, la misericordia de Dios. Aleluya. Porque cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y comenzamos el capítulo 3 leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, mis hermanos, vemos aquí una serpiente disfrazada. Esa serpiente era el diablo, y no reprenda. El enemigo de nuestras almas hasta el día de hoy, la serpiente antigua. Él no podía disfrazarse, no podía meterse en el hombre, porque el hombre era un hombre santo, una mujer santa, pero acudió a las criaturas. Como dice la palabra, que él es un ángel de luz que se personifica, no lo reprenda, pues se personificó en esta serpiente. Eso fue lo que él tomó como instrumento para poder hablarle, para poder ejecutar su plan contra aquella mujer, porque la misión de él era contra ella, porque la vio sola, porque él sabía que a quien Dios puso la mayor responsabilidad, no que ella no la tuviera, sino que el hombre estaba a cargo de las serpientes, de los animales, de todo, y les puso nombre. Y quizás ella no estaba al tanto de todos esos animales y pensó que aquel animal que le habló era algo que venía de parte de Dios y no fue así. Así que podemos ver que de los tiempos antiguos esa serpiente estaba allí en el huerto del Edén. Vamos a contar un poquito de la historia de esta serpiente, ¿verdad? Encontramos esta cita en Ezequiel 28:14. Ezequiel 28:14. Dice tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Verdaderamente, verdad que era un querubín grande y protector. Y estaba allí en el huerto del Edén y era perfecto. Pero a causa de esa sabiduría y esa perfección se corrompió su corazón porque Dios creó a esta serpiente llamada Satanás, yo lo reprenda. Porque antes se llamaba Luzbel, luego Lucifer, Dios lo reprenda, ¿verdad? Y era perfecto, Dios lo creó como parte de los ángeles, ya que los ángeles hay querubines, serafines, hay millones de ángeles. Este fue un ángel creado que cayó del cielo porque se enalteció su corazón a causa de su hermosura y entonces fue arrojado porque quiso sentarse en el trono de Dios.
Y podemos ver esta palabra en Isaías 14, Isaías 14:12, nos explica un poco más. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo? Satanás, yo reprenda, cayó del cielo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este rey de Babilonia, a quien está describiendo, es un símbolo, ¿verdad?, de Satanás, yo reprenda. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense cómo el enemigo, ¿verdad?, arrancó a estos ángeles a que le sirvieran. Fíjense que podemos ver otro pasaje que nos habla acerca de este diablo, de esta serpiente antigua, Dios nos reprenda. Es el libro de Judas, ¿verdad? Esta pequeña capítulo, esta pequeña carta, y dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que podemos ver, ¿verdad?, que esto fue lo que ocurrió. Se levantó el enemigo, se llevó gran parte de los ángeles del cielo. Esos ángeles dice que no guardaron su dignidad, abandonaron su propia morada del cielo, se rebelaron contra Dios y fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados del cielo, del tercer cielo. Y ahora pues nos dice el libro de Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, que hay una lucha, no es una lucha contra sangre y carne, sino que es una lucha que nosotros tenemos contra esos principados, contra esas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Así que ya vemos, ¿verdad?, cómo se personificó en esta serpiente, ya que las serpientes eran unos animales astutos. Su misión, seducir a Eva y hacer que ella cayera en pecado. Y podemos ver, ¿verdad?, que aunque Moisés no nos ofrece mucha información, pudimos ver otros pasajes. Vamos a ver también 2 de Corintios 11, ¿verdad?, para ampliar más este tema. 11, el versículo 3 nos dice, hablando Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que mire qué importante que nuestros sentidos no sean extraviados. Nuestros sentidos, nuestros ojos, ¿verdad?, la vista, lo que estamos mirando, nuestros oídos, qué es lo que estamos oyendo, nuestra boca, qué es lo que estamos diciendo, hablando. Hay que cuidarnos, hermano, hay que cuidar nuestra boca, nuestros oídos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos oyendo. Aleluya, que nuestros sentidos no sean extraviados. Y el versículo 14 nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, Dios lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y cuando una persona se pone un disfraz, ¿verdad?, es que quiere ocultar su maldad,
para que crean que es algo bueno, ¿verdad? Un disfraz para ocultar su verdadera identidad y engañar, y engañar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, y no reprenda, como león rugiente, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que, mi hermano, nosotros vamos a padecer persecuciones, vamos a padecer tentaciones, vamos a padecer muchas pruebas mientras estemos en este mundo, pero el Señor nos dará la salida. El Señor mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y fortalecer. Aleluya. Hablemos que es una tentación, ¿verdad? Dice que es una invitación del enemigo para que nos entreguemos a lo que Él nos ofrece y renunciemos a la vida que Dios tiene para nosotros. Busca el Génesis otra vez, ¿verdad? En el capítulo 3 que estamos. Y vamos a seguir en el versículo 1 que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, fíjense que Dios le permite a la serpiente hablar, ¿verdad? Ya que sabemos que los animales no hablan, pero hay muchas cosas que Dios permite. Y el hombre tenía que ser probado, porque Dios no quiere robot, Dios no obliga, Dios no fuerza. Dios puso aquel árbol de la ciencia del bien y del mal para probar la fidelidad, la obediencia del hombre. Pero entonces aquí la serpiente comenzó a hablar, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y comienza esta conversación y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense que llegó la tentación a la vida de Eva, una mujer que Dios hizo santa, no, ellos no habían pecado, ellos estaban en una etapa de santidad, ellos veían a Dios cara a cara, andaba Dios con ellos. Y llegó la tentación. Ser tentado no es pecado, es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación a pecar por parte del diablo. Nosotros no hemos pecado hasta que nos rendimos ante la tentación. Y vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Jesucristo mismo dice que fue llevado al Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y tuvo 3 tentaciones, pero él resistió cada una de ellas y le habló al enemigo, ¿verdad? Escrito está. Y pudo pasar esas tentaciones y el enemigo se fue, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. El enemigo huyó.
Piensen si el enemigo tentó al mismo Cristo, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Podemos ver un hombre también que fue tentado en el libro de Génesis, cual se llamaba José. Piensen que aquella mujer de Potifar lo tenía todo, pero se enamoró, puso sus ojos, codició a este joven soltero, joven, virgen, que era un joven consagrado a Dios, y ella estuvo todos los días acechándolo, acechándolo, tentándolo ahí para que se acostara con ella. Y este joven hubo un día que huyó porque esa señora le arrebató su ropa y él huyó y lo metieron preso. Pero fíjense, hermanos, que cuando hay estas situaciones, ¿verdad? Lo mejor es huir como hizo José, porque son cosas tan fuertes, ¿verdad? Que él huyó, como dice la palabra, huir de la fornicación, huir, ¿verdad? Hay que huir, ¿verdad? Y él estaba consagrado a Dios, Dios lo cuidó, Dios lo guardó. Él sabía que si se acostaba con ella iba a fallarle a Dios y él prefirió guardarse para Dios. Qué lindo que hay recompensa para los que deciden guardarse del pecado de este mundo para Dios. Seremos recompensados. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que resista la tentación en Santiago 1. Y vamos a buscarlo. Aleluya. Santiago 1 nos dice, 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Verdaderamente que José fue un joven que aunque vimos, ¿verdad?, en la palabra, que fue llevado preso por la mentira de aquella mujer de Potifar, que dijo que él la había seducido y violado. Fue una mentira, ella no logró su cometido, pero vemos que luego Dios lo hizo gobernar sobre aquella provincia, Dios lo puso en alto por su fidelidad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verdaderamente que hay recompensa para todos nosotros cuando resistamos la prueba, cuando resistamos el momento de la tentación. Recibiremos, mis hermanos, al final la corona de la vida. Aleluya. Esta es palabra de Dios, esta es promesa de Dios. Santiago nos dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o carne es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjense que primero viene la vista, ¿verdad? Viene la vista. Cuando una persona es tentada, viene la vista. La persona es atraída, es seducida como Eva, ¿verdad? Fue atraída, fue seducida. Vamos a ver qué nos dice el versículo 6, dice que vio la mujer, o sea, ella estaba mirando el árbol. Primero vio el árbol, lo codició, ¿verdad? Codició el árbol. Así que por los ojos entró por los ojos. Eso fue lo primero que entró por su vista, la codicia, el deseo de los ojos, mis hermanos. Cuántas cosas vemos y somos atraídos, somos seducidos. Pero ahí está, ¿verdad? Eh, que nosotros podemos mirar, pero no rendirnos ante la tentación, ¿verdad? No rendirnos. Pero ella, pues, vio que era agradable a los ojos. Vio que si ella comía de ese árbol,
como la serpiente le puso en duda y le dijo, pero ¿y cómo fue que Dios te dijo que no comas de todo árbol? Si cuando tú comas de este árbol, tú no vas a morir. Y tergiversó y llenó la cabeza de Eva de dudas. Y entonces Eva comenzó a creerle a la serpiente y lo que Dios le había mandado lo tuvo, ¿verdad? Por segundo. Así que dice que fue un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, para saber el bien y el mal. Pero fíjense, la desobediencia, un pecado tan grande. Ella levantó su mano solita, solita, nadie la empujó. Ella tomó la decisión. Es nuestra decisión. Cuando viene la tentación, es nuestra decisión. Si retiramos la vista y si negamos, ¿verdad? Nos abstenemos de todo mal. Y no solamente miró, codició, tomó del fruto, la agarró ella misma y comió, comió del fruto prohibido. Fíjense, dice aquí que Santiago dice que es atraído, es seducido, y entonces cuando ella desobedece, que arranca esa fruta, que le arranca la fruta que estaba prohibida, que ella se muerde la fruta, que se la come. Ahí entonces dice que su propia carne, su propia humanidad concebió, concebió, quedó preñada de pecado y dice que dio a luz el pecado. Porque primero fue atraída, seducida, entonces quedó preñada y después parió pecado. Y el pecado siendo consumado dio a luz la muerte. Muerte fue lo que incurrió, una maldición de muerte. Unos seres que eran vida. Ahora, ahora iba a entrar la muerte por causa del pecado. Y no solamente se corrompió, pecó, sino que fue donde estaba Adán y le dio la fruta a él. Y él comió de ella. Ella compartió el pecado con él. Así que vemos, ¿verdad? Qué triste, qué triste. Esto tiene unos pasos, ¿verdad? Unos pasos. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? Resistir hasta que el diablo huya, como hizo Cristo. Orar, leer la palabra, aplicarnos la palabra, huir, como hizo José, ¿verdad? Negarnos a hacer lo que no está correcto, apartarme de la tentación y usar el dominio propio que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. La tentación no la podemos prevenir, pero siempre tendremos una salida. Nos dice Primera de Corintios 10:13. ¿Cuándo vienen las tentaciones? No lo sabemos, pero dice la palabra que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que dice el número 2, hermano, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque nadie está exento, mi hermano. Y tenemos que mantenernos humildes. Y tenemos que mantenernos orando para que Dios nos libre del mal y de la tentación. Así que vemos que el plan de la serpiente fue aprovechar que esa mujer estaba sola, conversar con ella, sembrarle dudas, confusión, ¿verdad? La primera mentira.
Y el orgullo llegó, ¿verdad?, al corazón de Eva, pensando que iba a ser igual que Dios. Vemos los tres enemigos del hombre, el mundo, las carnes y el diablo, ¿verdad? La rendición al pecado, a la tentación. Lamentablemente, en la palabra del Señor seguiremos encontrando ejemplos de hombres que fueron tentados, como Sansón. Yo cada vez que hablo de este hombre, ¿verdad?, que era un hombre de Dios, un hombre nazareo, un hombre con votos desde antes de nacer, un hombre consagrado a Dios, como esta mujer Dalila lo sedujo, lo atrajo, y cómo él se involucró con ella en el yugo desigual, y cómo terminó su vida, cómo terminó su ministerio, cómo terminó, porque como dice la palabra, el diablo viene a robar, a matar, a destruir, él no está jugando. Y Sansón fue un juguete del enemigo. Mire, se le sentaba en la falda a Dalila y Dalila estaba ya poniéndole precio a su cabeza por dinero. Dio el secreto de la fuerza de Sansón a aquellos filisteos que lo cogieron, lo amarraron, mire, y él ni se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se le apagó. Él no se dio cuenta, él se quedó dormido espiritualmente también, porque esta mujer lo engañó, lo sedujo. Él cayó en esa tentación, mi hermano. Primero con sus ojos vio que era hermosa esa mujer. Fue seducido, fue atraído y cayó. Lamentablemente le sacaron los ojos. Como hace el enemigo cuando una persona que ha en pecado le saca los ojos, lo deja ciego espiritualmente, lo deja desnudo, como cayó Eva y Adán desnudos ante la presencia de Dios. Ya no estaban vestidos de santidad. Y todavía el enemigo sigue atacando los hogares. Y todavía hasta el libro de Apocalipsis 20, que nos dice que será su juicio, él sigue atacando a la humanidad. Hubieron otros ejemplos como Acán, donde tomó aquel lingote de oro de aquel anatema que Dios le dijo, no cojan el anatema, descártenlo, pero él con sus ojos codició, con su vista, vio aquellos lingotes de oro, dijo, ¿cómo yo voy a desperdiciar este lingote de oro, muchacho? Yo lo voy a meter debajo de la alfombra, donde nadie lo vea, pero Dios todo lo ve, y se descubrió el engaño, la mentira, el robo, se descubrió, y qué triste fue el final de Acán con toda su familia. Murieron tragados por la tierra en juicio. Qué triste. Vemos a Ananí y Zafira, otro ejemplo bien fuerte en Hechos 5, donde ellos vendieron una heredad y mintieron acerca del precio. Y los dos se pusieron de acuerdo acerca de la mentira, y algo que Dios no le agrada es la mentira. Así que murieron a causa de su pecado, de su mentira, y se perdieron porque murieron en la mentira, en el pecado. Algo triste acá, dice acá, el rey acá, teniéndolo todo, mire, todo, no le faltaba nada, pero al lado del palacio había una heredad de un hombre que se llamaba Nabot, y él quería esa heredad. Y Nabot dijo, yo no te la vendo porque esta heredad es de mis padres. Pero él se encaprichó con esa heredad, y vino Jezabel y le dijo, no te preocupes, esa heredad va a ser tuya. ¿Y qué hicieron? Un plan para matar a Nabot. Buscaron unos falsos testigos y lo mataron, mi hermano. Eso es lo que lleva la tentación, la codicia, no lleva a nada bueno. Por eso es uno de los mandamientos, no codiciarás, mira, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni el carro, ni nada de lo que tenga tu prójimo, porque esto es una tentación grande. Y esta mujer pecó por el deseo de sus ojos. En su sentido se extravió, en el sentido de sus oídos, en el sentido de su vista, en los deseos de su carne, miró, tomó de su propia iniciativa,
comió y dio a su marido, compartió el pecado. Dice la palabra en 1 Juan 2:16 que no amemos al mundo, mi hermano. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No pierdas tu identidad como cristiano. Somos imagen de Dios. Hoy se han inventado el enemigo. Otras imágenes, otras imágenes se han levantado para hacerle creer al hombre que él no es imagen a Dios, sino que es imagen a un animal. Y vemos cómo se ha propagado esto de vestirse, de disfrazarse, como hizo el diablo en el primer capítulo, ahí en Génesis, el tercer capítulo. Así vemos mucha gente que han perdido la identidad, que ya no saben quiénes son, que se identifican como si fueran un animal, un gato, un perro. Pero no perdamos nuestra identidad, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, mi hermano, porque el pecado está arropando. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y nosotros tenemos, mis hermanos, que instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la palabra del Señor y orar y cubrir nuestras familias, mis hermanos, porque se está levantando muchas modas que no son de Dios. Dice la palabra, no amemos al mundo, mi hermano, no imitemos las cosas del mundo. Hay muchas celebraciones que nos tenemos que cuidar, que nos tenemos que guardar. Leamos la palabra, dejémonos llevar por lo que dice la palabra del Señor. Porque dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por tanto, mi hermano, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado entró la muerte, tanto espiritual y tanto física, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre entró en un estado de conciencia, de culpabilidad, ¿verdad? Primera de Juan, vamos a buscar Primera de Juan 3:18, que nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, y en otros textos dice nuestra conciencia nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardaremos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora Adán y Eva tienen una conciencia, se dan cuenta que su mente les está reprochando un pecado y se sienten culpables. Fíjense que Dios, ¿verdad? En su amor tan grande nos dio una conciencia, ¿verdad? Como decía David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y si hay en mí pecado, guíame por el camino eterno. Tenemos que examinar nuestras conciencias y nuestras conciencias. Hay culpabilidad, hay, hay un arrepentimiento, mi hermano, hay un arrepentimiento. Dios nos dio una conciencia y eso es una advertencia la cual se enciende cuando uno hace un pecado. Mire, como Adán y Eva, se incendió la conciencia y ellos reconocieron que estaban desnudos ante la presencia de Dios. Reconocieron, tuvieron vergüenza, tuvieron temor, porque eso fue lo que trajo el pecado. Trajo vergüenza. Ellos se trataron de esconder delante de la presencia de Dios, pero que no hay nadie que se pueda esconder de la presencia de Dios. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares, porque ellos se sintieron desnudos. ¿Cuántas cosas utiliza el hombre, verdad? Cuando se siente desnudo, quiere tapar el pecado, quiere tapar el pecado.
Pero dice en el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, el Dios que hablaba con ellos cara a cara. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos trataron de esconderse de la presencia de Dios. Cuando llegue el pecado, nos tratamos de esconder de la presencia de Dios porque nos da vergüenza por lo que hemos hecho. Pero hoy Dios nos insta, ¿verdad?, a abandonar esa culpa, esa vergüenza, a reconocer, ¿verdad?, que abogado tenemos un abogado que nos defiende, que si pecamos y vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos, Él es capaz, Él es juez justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? A Dios le interesa la salvación del hombre, a Dios le interesa la relación linda con Él, porque Él lo formó del polvo de la tierra, a su imagen. A Dios le interesa cómo nosotros estamos. Y el hombre entonces le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense que lo primero que hace el hombre es pasar la culpa, pasarla, dar excusa. Mira, la mujer que tú me diste esta mujer y ella fue la que me dio. Entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella hizo lo mismo que el hombre. La serpiente me engañó y comí. Siguieron pasando, ¿verdad?, la culpa, no lo reconocieron. Y entonces, ahí es que viene la maldición, ahí es que viene el dolor, ahí es que vienen los espinos, ahí es que viene el sudor. Hay que abandonar las excusas, hay que dejar de escondernos de Dios y hay que enfrentar las consecuencias, ¿verdad? Y saber que el camino de Dios es mejor que el camino nuestro. Y como Dios es santo y Él no podía pasar por alto el pecado del hombre, había que castigarlo. Por el pecado de ellos, la raza humana, todos nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa. Desde el vientre que un bebé nace ya es pecador porque hay una naturaleza caída y pecaminosa por causa de este pecado de Adán y Eva. Y hay una maldición. Fíjense el versículo 14, Jehová dio Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Empezó la maldición sobre la serpiente. Ese animal, entre todas las bestias, iba a andar sobre su pecho. En el versículo 15 vemos la promesa de redención del hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios está dispuesto a perdonarnos y a restaurar nuestra relación con Él. Y dice aquí la primera promesa de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando con la serpiente. Dice que va a haber una enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense que está hablando de la simiente de la mujer que va a pisarle la cabeza a la serpiente. Fíjense que la serpiente, ya vimos que es el diablo, y no reprenda, y vimos que la simiente, o sea, el hijo de esta mujer, es Jesucristo. Jesucristo le pisa la cabeza a la serpiente en la cruz del Calvario y lo vamos a ver en Colosenses, acompáñenme en Colosenses 2, 8 al 15, porque este versículo mucha gente lo malinterpreta, pero hoy vamos a ver cuál es el cumplimiento de este versículo. Dice, vamos a leerlo desde el 8. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está refiriéndose a Cristo, la divinidad de él. Y vosotros estéis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando nos convertimos al Señor y somos nueva criatura, hay una circuncisión, ¿verdad? De ese viejo hombre, es sepultado, ¿verdad? Cuando nos bautizamos, simbólicamente queda ese pecado, ese cuerpo de pecado bajo las aguas. El Señor sepulta nuestros pecados bajo el agua y cuando nos levantamos del agua, de esa de la que fuimos sumergidos, es una resurrección a un hombre nuevo. ¿Ves? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Quién fue el que nos perdonó los pecados? Jesucristo. Y aquí viene el versículo 14, donde vamos a ver Génesis 3:15 explicado. Dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué decreto? El pecado de Adán, la maldición, ¿verdad? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿En qué cruz? En la cruz de Cristo se clavó todos esos decretos, todos nuestros pecados, toda nuestra maldición, toda nuestra naturaleza pecaminosa y despojando a los principados. ¿Quién fue el que despojó a los principados? Mire, el único que despojó a los principados en la cruz del Calvario fue Jesucristo. No hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El único que murió por nosotros fue Cristo. El único Hijo es Cristo, no hay más nadie. No se inventa otro nombre. Dice que el que despojó a los principados, el diablo y a todas las potestades celestiales y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, fue Cristo. Y aquí es que vemos que le plantó el pie en la cabeza al diablo, aquí, cuando fue crucificado. Y al tercer día que resucitó, triunfó sobre la serpiente, ¿verdad? En la cabeza, que era donde estaba el veneno. El único que le pisó la cabeza al diablo y triunfó sobre él y nos dio un camino excelente por medio de su cuerpo para que hoy, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, nuestros nombres están escritos en el cielo. Es Jesucristo, es Jesucristo. Así que mire, ya podemos leerlo cuantas veces queramos. Ahí no cabe otro nombre que el de Cristo. Pero mucha gente han cambiado de nombre, ¿verdad? Pero eso se entiende claro. El que le pisó la cabeza al diablo se llama Cristo, la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque la profecía dijo que él nacería de una virgen, ¿verdad que sí? Jesucristo. Pero no dice que fue la virgen la que le pisó la cabeza. Dice que fue el hijo. Dice que fue la simiente de la mujer. Y eso está bien claro, ¿verdad que sí? Así que Dios, por su gracia, por su misericordia, este es el plan de salvación para todos nosotros, realizó un sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque en su misericordia vistió al hombre de la túnica de pieles. ¿Verdad? Luego que le dio la sentencia, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le iba a llegar con el sudor de su frente, ¿verdad? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerá de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ves? Hay una maldición sobre la tierra, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes,
Y Jehová deshizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Qué lindo cuando la misericordia de Dios nos arropa. Qué lindo que cuando estamos desnudos en nuestro delito y pecado ante los ojos de Dios, mire, lo único que nos puede vestir es la sangre de Cristo. Lo único que nos puede vestir es la sangre de Cristo. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios utilizó primero a estos animales, derramó esa sangre y con esa túnica de pieles, simbolizando, mire, el sacrificio de Cristo, simbolizando, ¿verdad?, aquellos animalitos que vemos luego en Éxodo y en Levítico, ¿verdad? La Pascua, vemos, ¿verdad?, que eran sacrificados para el perdón de los pecados. Dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora, pues que no alargue su mano y tome también del libro del árbol de la vida y come y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjense que pues el hombre lo sacaron del paraíso, ¿verdad? Desobedeció y lo sacaron de su hogar, de su paraíso. Entonces, Dios puso unos querubines, ¿verdad?, que guardaban esa entrada para que el hombre no pudiera volver, comer del árbol de la vida y ser un pecador eterno. Así que simbolizaban estos dos querubines, simbolizan la presencia de Dios, ¿verdad? Como vamos a ver luego en Éxodo, cuando se levanta el tabernáculo, hay una caja que se llama el arca del pacto, y esta caja, el propiciatorio, tiene arriba de la tapa dos querubines simbolizando la presencia de Dios. Fíjense que en todo vamos a ver que toda la palabra de Dios, todos esos símbolos se unen, libro tras libro, libro tras libro. Estos dos querubines que vemos aquí en el Edén, revolviendo esa espada por todos lados, impidiendo que el hombre volviera para comer del árbol de la vida. Asimismo simbolizaba la presencia de Dios en el libro del Éxodo, cuando se levantó el tabernáculo, ¿verdad? Aquella tapa que eran los querubines, aquel propiciatorio, que podemos ver cuando aquel hombre en la parábola del fariseo y publicano le dijo al Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, refiriéndose al propiciatorio. Todo en la palabra de Dios concuerda, mis hermanos, todo concuerda. Aleluya, mire, la palabra del Señor, ¿verdad?, nos manda a velar y orar para que no entremos en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, está dispuesto, pero la carne es débil. Todos tenemos debilidades, pero tenemos que pedir al Señor en oración, ¿verdad?, que nos ayude en todo momento, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fíjense que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él es incapaz, Él es capaz de compadecerse de nosotros. Él conoce nuestras debilidades porque Él padeció en esta tierra. Él fue tentado de la misma manera que nosotros seremos tentados, pero Él pudo resistir todas las tentaciones y murió sin pecado. Y ahora mismo está a la diestra del Padre, aleluya, ayudándonos a nosotros y su Espíritu Santo para que podamos vencer. Él nos dará la salida, como dice Santiago, a cada prueba, a cada tentación. Aleluya. Y vamos a orar, ¿verdad?, para terminar este estudio de la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios mío, tremendas enseñanzas que tú nos has dado, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque cada día, Padre amado, es una victoria permanecer en tus caminos, Señor.
Dios mío, Padre, gracias, Señor, porque aunque a veces vienen tentaciones, vienen tropiezos de enemigos, Señor, vienen dardos, Padre, tu palabra dice que tú nos das la fortaleza. Tu palabra nos da la herramienta para que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que podamos apagar esos fuegos del maligno, Señor. Y te damos las gracias porque tú fuiste el que triunfaste por nosotros en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que si tú triunfaste, nosotros también triunfaremos porque somos más que vencedores en ti, Señor. Y a ti sea toda la gloria y la honra por la gran victoria, Señor, en la cruz del Calvario, que le pisaste la cabeza al diablo y ese mérito solamente es tuyo y será tuyo. Y te damos gracias, Padre, porque solamente tú fuiste el que diste la vida por nosotros y solamente tú eres el que nos puede perdonar y salvar nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bueno, mis hermanos y mis amigos, que Dios me le bendiga a todos y será hasta la próxima ocasión. Sigamos estudiando la palabra del Señor, mantengámonos firmes, ¿verdad? En lo que hemos aprendido en el Señor. Amén. Dios me le bendiga, que la paz de Dios sea con todos vosotros.